Buenas a todos, si estáis aquí es porque queréis aprender un poco más sobre cuál es el framework, bueno, más que framework es parte de Java, que son los streams, el cual se utiliza para poder manipular las colecciones en Java, listas principalmente, pero puede ser de otros tipos, de una manera mucho más cómoda y elegante. Esta funcionalidad lleva desde Java 8 y ya vais a ver que es de las más útiles y potentes que existe dentro del ecosistema de Java. Entonces os tengo preparado aquí unas pequeñas diapositivas para explicaros la teoría detrás de todo esto junto con algunos ejemplos prácticos y luego un ejemplo también dentro del propio código que tenéis aquí abajo, un link al repositorio y también podéis ir viendo los capítulos en los que está compuesto este vídeo. Así que nada, vamos a empezar hablando precisamente de los streams y aquí ya aparecen algunas de sus funciones más típicas, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Lo primero de sus características es que fue introducido con el JDK 8, o sea que no hay excusa, hoy en día prácticamente raro es que alguien no pueda utilizarlo, porque esta es una de las versiones LTS, la primera básicamente, y aparte de ello es precisamente, como ya os había dicho, el cambio más importante de Java a día de hoy. ¿Por qué? Porque supuso un cambio de paradigma con el uso de la programación funcional, que eso ahora después os lo voy a explicar un poco mejor qué es, y también el hecho de que utilizándolo de esta manera mejora la comprensión del código, el rendimiento y la reusabilidad. Para empezar, ¿qué es el paradigma funcional? Os estaréis preguntando. Bueno, el paradigma funcional es una manera de enfocar el código en la cual nosotros no le decimos explícitamente lo que queremos en la forma de realizarlo. La forma más del paradigma más tradicional es si por ejemplo nosotros quisiésemos filtrar algo de una lista, que cogiésemos, lo recorriésemos con un bucle for, pusiésemos un filtro con una condición if y luego lo fuésemos quitando. Pero claro, todo esto nosotros no hemos tenido que decirlo explícitamente. De la manera funcional, nosotros solamente le decimos qué queremos y ya se encarga en este caso, con estas funcionalidades que ya vienen de los streams, de realizarlo. Un ejemplo muy práctico podría ser sencillamente en el propio lenguaje de SQL, en el que se hacen consultas de query, porque nosotros le decimos con el select qué queremos con el where filtrar, si queremos agrupar con el group by, pero eso lo hace de fondo, ya el SQL, nosotros solo le decimos qué queremos realmente. Entonces es un paradigma distinto y lo iréis viendo más adelante. Entonces, ¿cómo saber que es un gran candidato para usar streams? Bueno, básicamente si alguna vez has recorrido alguna lista, has tenido que utilizar alguna condición para filtrar o has reasignado y solo te has quedado con valores de una lista que querías, o si has realizado agrupaciones, medias, máximos, mínimos, etc., te tengo que decir que enhorabuena, eres un candidato a utilizar estos streams y por lo tanto te recomiendo que sigas viendo este vídeo hasta el final para que descubras todas las ventajas, ya te las he dicho, para que aprendas bien a cómo utilizarlo. Entonces, algunos se preguntarán, ¿merece tanto la pena realmente si yo ya tengo la posibilidad de hacer esto con mis bucles for de toda la vida y al final hacemos lo mismo, ¿no? Vale, pero ¿y si yo te digo que puedes hacer lo mismo que lo anterior en una sola línea de código? ¿Tú me creerías? Bueno, pues te doy este ejemplo en el que no es exactamente solo en una línea de código, pero podría ponerlo para que fuese solo en una, pero por legibilidad se suele poner de esta manera, en la cual básicamente, dada una lista de números, como podéis ver aquí, yo lo que estoy haciendo es que a esta lista de números le concateno la función string y luego voy encadenando funciones. Le encadeno la función de filter, es decir, aquí le estoy pasando una función lambda, que eso ya es otro tema. ¿Qué es una función lambda? Bueno, es una función anónima, es decir, no hemos tenido que declarar un public function function y le digo qué es lo que quiero que me devuelva, sino que aquí es directamente con esta expresión una función en la misma línea y en este caso es una función booleana, es decir, esta x
es el número que esté aquí. Primero será el 1, luego será el 2, luego será el 3 y hacemos esta comprobación. ¿Es x mayor que 5? Bueno, pues en el caso del 1 y del 2, 3 y el 4 no se cumplirá, el 5 tampoco, porque no es mayor, o sea, no es mayor que 5. Entonces se irá haciendo eso y se descartarán los valores. O sea, por aquí, ya directamente en este punto, ya nos hemos quitado todos los que no son mayores de 5. Y después tenemos aquí el map, que el map lo que sirve es para transformar nuestro valor. Puede ser para convertirlo de a lo mejor de un tipo entero a un string, o de un objeto a otro objeto. El caso es que haces una transformación. En este caso, ¿qué hacemos? Es otra vez con una lambda. Tenemos aquí nuestra x, que es el número, recordad. Y en este punto estaríamos solamente con el valor 6, 7, 8 y 9. ¿Y qué le hacemos? Le sumamos 1, tal cual. Y llegados a este punto, con el collect, lo que vamos a hacer es recoger todos estos valores que hemos estado procesando. Y en este caso, el collect lo vamos a hacer que sea una lista lo que devuelva. Por eso usamos collectors.toList. Pero ya os digo que esto se puede también hacer para, a la hora de coleccionarlo, que nos lo agrupe por un tipo o también de otras maneras. En ese sentido tiene potencial, aunque lo más típico es o una agrupación o una lista, suele ser lo más típico. Y esto sería lo que me devolvería la lista: el 7, el 8, el 9 y el 10, porque recordad que hemos filtrado por mayores de 5 y a esos mayores de 5 le hemos sumado una. Y todo esto así de una manera muy fácil, son 4 líneas de código, y porque lo he hecho así para que sea más legible. O sea que ahí podéis empezar a ver el potencial que tiene esto. Siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, internamente nosotros le pasamos un input, que esta es una lista, por ejemplo. El caso es que tiene que extender de la clase collection dentro de Java, pero bueno, tampoco quiero meterme en los detalles tan súper precisos de Java, pero sí para que os hagáis una idea de que al final es ir encadenando operaciones entre medias y al final realizar una operación terminal, que es como la final, para obtener nuestro output, nuestra salida. ¿Y qué son las operaciones intermedias? Bueno, pues son las que, como se dice por su nombre, se realizan durante el flujo de trabajo. Es decir, la que hemos visto de filtrar y el map, porque son las que se hacen entre medias. ¿Y cuáles son las operaciones terminales? Bueno, pues básicamente es la que habíamos visto, la del collect, porque ya es cuando todos los valores que ya has procesado de distinta manera los recolectas. Entonces esta es la principal diferencia. Vale, ¿y de qué se componen estas operaciones? Como ya os había dicho, se componen principalmente de lambdas de distintos tipos, y entre ellas están los predicados, porque esto es precisamente lo que habíamos visto antes. Un predicado, en este caso, tiene por defecto el método test, el cual le pasamos un valor y devuelve un booleano. ¿Por qué es así? Bueno, porque a nivel interno Java lo que consideran estos valores, estas funciones que son así, es porque al final es una interfaz, que se les dicen interfaces funcionales, porque tienen un solo método por defecto, que en el caso de los predicados es tiene una función por defecto que es el test y que devuelve un booleano. ¿Cuál es esta función? Si es mayor que 5, ya está. Entonces hay de otros tipos, por ejemplo, en este caso es una función que tiene dos valores, uno de entrada y uno de salida, que yo lo he puesto que entre un integer y salga otro integer. ¿Y qué haces? A lo que entra le sumas 1 y su función por defecto es la de apply y se le aplica a este valor. Así os vais haciendo una idea. Hay otros tipos, hay supplier para que te devuelva un valor en concreto que tú quieras, los collectors que son especiales, como ya os habíamos dicho, porque en este caso es para a la hora de coleccionar todos los datos y que nos devuelva una lista. La clase de comparator para poder comparar valores. En definitiva hay muchos, pero tampoco tiene mucho sentido que nos pongamos aquí a explicar
todos al pie de la letra, pues sería muy extenso. Entonces mejor es ponernos manos a la obra y ahora vamos a pasar con el código, así que vamos a ello. Muy bien, pues ya estamos aquí de nuevo y como es costumbre, estamos aquí en mi proyecto de Playground. Aquí estamos dentro de la carpeta de Streams, ya sabéis, link a este repositorio en la descripción por si queréis verlo. Y aquí yo tengo varios ejercicios, son funciones, pero cada función es como si fuese un ejercicio en el cual os voy a ir mostrando algunos de ellos. Para empezar, tenemos aquí la primera de las funciones, que es encontrar todos los elementos que empiezan por, y en este caso yo lo que hago es que veis que tengo un array de integers. Bueno, utilizando una función de utilidades de Java, arrays.string, convierto básicamente esta colección de datos a un string, y una vez que ya tengo este string puedo empezar a realizar todas las funciones que os había mencionado anteriormente. En este caso se puede hacer alguna muy fácil, como por ejemplo filtrar para que x, que es uno de estos enteros, lo convierto a string, con toString, y quiero saber si empieza con 1. Esta es una manera muy fácil de saber si empieza con 1. Entonces voy a ponerme aquí, comento esto, ejecuto esto y a ver si termina. Voilà, aquí lo tenemos. Los únicos que empezaban era el 1, el 15 y el 111. Esta es una de sus funcionalidades. Otra que tenemos aquí es la de calcular el average, que es la media. Esta es otra de las funciones muy buenas que tiene los streams, y dado estos números de aquí, es otro array de números, lo vuelvo a pasar a string, y con la función average básicamente me va a devolver, bueno, me devuelve un optional double, pero bueno, básicamente que ha reducido todo esto a obtener la media. En este caso veis que luego lo obtengo aquí como get as double. Se queja de que no estoy comprobando si aquí hay presente algún valor, pero bueno, en este ejemplo práctico yo ya sé que sí que va a devolver. Entonces si yo vuelvo aquí y lo ejecuto, me va a devolver que la media de esos valores es 3,75. Muy cómodo, ¿verdad que sí? Seguro. También seguramente os habrá pasado alguna vez de que tenéis duplicados en una lista y os lo queréis quitar, ¿vale? Pues aquí otra vez, un array de enteros, lo pasamos a string, y usando la función distinct básicamente vamos a eliminar a todos los que son los duplicados. En el caso de los números esto es sencillo, solamente si no es el mismo. En el caso de los objetos ya os digo de que a la hora de distinguirlo lo hace por la función del equals, que podéis sobreescribir cuando creáis un objeto, para que lo tengáis en cuenta. Si no, también podréis buscar de hacerlo de otras maneras, pero bueno, esta es la opción típica. En este caso, si me voy aquí a ejecutarlo, veis que tengo 5, 6, 7, 8, 5, voy a ejecutarlo y ¡pum!, no hay duplicados. Entonces también se pueden hacer otro tipo de funciones, como esta de encontrar cuál es la palabra más larga, y de esta se podría hacer de varias maneras, pero he encontrado esta que es bastante cómoda y que ya de paso nos sirve para aprender otro de los métodos, que es el método reduce. Básicamente, al hacer un reduce estamos reduciendo todos los valores que están presentes. En este caso es en un array de strings. Vamos a reducir todos estos valores a una única expresión. Bueno, una única expresión, un único valor, básicamente. Y diréis, ¿cómo funciona esto? Vale, pues esto, el reduce, es otra vez una lambda, como lo podéis ver aquí. Lo que pasa es que lo he hecho en una sola línea y quizás no lo terminéis de entender y diréis aquí mayor que interrogación, 2 puntitos. Tranquilos que os lo explico. Esto es básicamente, como veis aquí, una función que tiene dos parámetros de entrada, x e y.
Y diréis, ¿qué es x e y? Bueno, x es el anterior valor que ha sido procesado en esta lista. La primera vez que se ejecute esto, vamos a tener que el anterior valor que se ha ejecutado en esta lista es ninguno, o sea que es un string vacío. Si fuesen números, igual sería un 0, porque no hay nada procesado. Y en la i vamos a tener el primer valor de esta lista, que será la i, ¿vale? Entonces, la primera vez que esté recorriendo el primer valor de esta lista, habrá nada y la i, esta i. Entonces, yo lo que voy a hacer es básicamente lo siguiente: comparar, ¿es la longitud del primer valor mayor que la longitud del segundo valor? En el caso de que lo sea, nos quedamos con el primer valor de esta x, y en el caso de que no lo sea, nos quedamos con el segundo valor. Esto es una condicional ternaria. ¿Por qué? Porque esto es un if, pero lo he puesto en la misma línea, por eso se dice que es una ternaria, utilizando la interrogación y los dos puntitos. Están en muchos lenguajes de programación, las ternarias. Es cómodo precisamente para esto, para hacer todo en una misma tirada. Entonces, en este caso, ¿es nada mayor que la i? Pues sí, nos quedaremos con la i. La siguiente vez que se ejecute esto, cuando lo esté procesando, tendremos que el anterior valor procesado ha sido esta i, esta de aquí, y que nuevo valor será la palabra love. Entonces, ¿es love más largo que i? Sí, pues nos quedamos con love. Y luego pasaremos así a la siguiente. ¿Es programming más largo que love? Sí, pues nos quedamos con programming. ¿Es in más largo que programming? No, pues nos quedamos con programming. Así una y otra vez. Y al final, básicamente, si lo ejecutamos, la palabra más larga era programming. Muy útil. Siguiente ejercicio. Concatenar listas. Que en este caso no es como una concatenación al uso, pero vais a ver que esto es algo muy práctico que seguro que os ha pasado 1000 veces. Imaginaos que tenéis un objeto. En este caso tengo un objeto padre. Y una propiedad de ese objeto padre es que tiene una lista, en este caso una lista de números. Muy bien, pues este padre tiene una lista de números, este padre tiene otra lista de números, y a nosotros nos interesa, aquí con nuestra lista de padres, que queremos obtener solamente de la lista de padres los números de teléfono. Entonces, si tuviésemos que hacerlo con fors normales, sería, ¡guau, qué tostón! Tenemos que hacer aquí un bucle for para la lista de padres. Y luego, dentro de este padre tiene una lista también de números y hay que hacer otra vez otro bucle for. Y me lo meto en una variable para ir guardando toda esta lista de números. Un tostón. ¿Qué hacemos aquí? Muy fácil. Vamos a coger la lista de los padres, le metemos el punto string y para empezar vamos a hacer un punto map, porque vamos a transformar la información. Tened en cuenta que empezamos con objetos, con un string de padres. Nosotros queremos llegar a tener un string, una lista de los números de teléfono. Por lo tanto, hacemos transformación. En este caso, aquí tenemos nuestra x, que es el padre. Y yo aquí he puesto un optional of nullable, pero podría quitármelo. Esto es solo para comprobar de una manera segura de que efectivamente esta lista que está aquí de este padre no es un nulo. Entonces yo lo que hago es que de el padre de x utilizo getPhoneNumbers. Muy bien. Entonces yo ya aquí cojo y en este punto lo que tengo es un string de posibles listas. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, yo filtro con esto, os lo voy a decir, que es básicamente una función por referencia. Porque en vez de ponerlo así, yo podría poner que si x es igual a x.isPresent, ¿vale? Esto es lo mismo. Esto no deja de ser una lambda, donde yo tengo aquí
mi opcional, y como es un opcional, le digo que sí, la propiedad está presente. Pero una opción más elegante de poder hacer esto es que al final esa clase tiene un método. En vez de estar diciéndole aquí el parámetro de entrada y lo que hay que hacerle en esta función con el parámetro de entrada es, oye, directamente ya sabemos que la clase optional tiene la función isPresent, pues vas a coger, le vas a pasar el valor directamente a esta función que te estoy diciendo aquí por referencia y ya está. Entonces, en este punto ya tenemos, utilizando luego también la función map de optionalGet para poder obtener estos valores, básicamente un stream de listas. Es decir, es como si tuviésemos en este punto ya una lista de listas. Pero claro, tú no quieres operar una lista de listas, quieres tener una sola lista, porque al final, el stream al final es como si fuese otra lista, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, por eso, tú lo que quieres es que sea una sola lista. Aquí es cuando ya entra en juego FlatMap. ¿Qué hace FlatMap? Bueno, como su nombre indica, es el map, una transformación, pero tiene la parte de flat, que significa que lo aplana. Es decir, aquí tenemos una lista de listas. ¿Cómo podemos hacer para que sea una única lista? Bueno, es muy fácil, usando precisamente FlatMap. FlatMap es dada múltiples entradas, que en este caso es lo que os había dicho. Un stream de listas es como una lista de listas. Pues lo aplanamos y le pasamos como valor de referencia a la función de collectionStream, porque al final esas listas de listas queremos transformarlas, ¿vale? Recordad, lo estamos transformando esos múltiples valores a unos streams, para que así todo sea streams. Y ahora ya tenemos un stream de los números de teléfono, ya se ha quedado aplanado. Llegados a este punto, podemos hacer un toList y ya tenemos la lista de los números de teléfono. Lo ejecutamos y pim pam, ya está en una sola lista. Muy cómodo. Siguiente. Segundo número más alto de una lista. Bueno, aquí otra vez tenemos unos números y en este caso, punto importante, esto es un array de enteros, es primitivo. Los streams no trabajan con primitivos. En este sentido, si queremos utilizar ciertas funciones, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza la función boxset, porque básicamente me retorna el mismo stream, pero en este caso con la clase integer. Porque recordad que estas clases integer no deja de ser como el envoltorio de estos valores primitivos. Por eso se le llama boxset, porque como si fuese una caja que lo envuelve, a eso hace referencia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función sorted. Como su nombre indica, nos sirve para poder ordenar los valores de la lista. ¿Cómo vamos a ordenarlo? Bueno, pues le tenemos que pasar una función de comparator, un comparator. En este caso le estamos diciendo que con comparator reverse order, es decir, que sea de mayor a menor, si no me equivoco. Sí, porque es el segundo mayor, o sea que lo ordena de a menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener el segundo valor? Fácil, nos saltamos el primer valor. ¿Cómo? Con la función skip. Básicamente con la función skip, como su nombre indica, nos saltamos un valor, una cantidad de valores. ¿Cuántas queremos saltarnos? La primera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener el primer valor llegados a este punto. Y como de toda esta lista solo hemos cogido el primero, nos lo quedamos porque esto es un opcional y lo vamos a pintar. Y efectivamente el valor más grande, bueno, el segundo valor más grande era el 56. Ya estamos llegando a los últimos, que son los más complejillos, entre comillas. Contar todas las, en este caso, contar todas las letras. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Tenemos un string, que en este caso está todo junto. Entonces vamos a crear un string separando este string por básicamente nada, ningún punto de separación.
Entonces, como ya tenemos ahora mismo un array, en este punto tenemos un array por cada letra. Y luego con esta función lo convertimos a un string. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy fácil. Directamente vamos a pasar a hacer un collect y en este caso vamos a agruparlo. ¿Cómo vamos a agrupar? Por function identity. Esta es una manera fácil de poner esto que vamos a ver, que es una lambda que se devuelve a sí mismo, que no hace nada. O sea, va a agrupar primero por el propio objeto. Por eso se pone function identity. Y luego por el recuento, collectors.counting. Vamos a tener el recuento de esa palabra. Y esto nos lo devuelve en un map. Entonces, si vamos a ver esto, podemos ver que la palabra P se ha repetido una vez, R dos veces, V1, G2. Esto es básicamente el map. Muy útil. Encontrar una palabra repetida. Este ya es más complejo, es como el que teníamos antes, pero en este punto vamos a hacer lo siguiente. En este punto ya tenemos aquí el mapa que habíamos visto antes de la palabra y con la cantidad de veces que se repite. Para poder manipular esta colección de datos en concreto, que es un map, hay que hacer una cosa antes, que es convertirlo en un entry set, que es básicamente otro tipo de dato en el cual es básicamente un set de esta misma entrada que va a ser una clave valor de las que teníamos aquí. Entonces, una vez que lo tenemos, lo convertimos a un stream. Entonces ya tenemos un stream de esta entry, que es básicamente el clave valor que habíamos dicho antes. Entonces vamos a filtrar para que el valor, es decir, la cantidad de veces que se repite esta letra, sea mayor que 1. Y luego después vamos a mapear, es decir, vamos a cambiar nuestro objeto de dentro por obtener la clave, que en este caso es la letra que se ha repetido. Lo pasamos a una lista y esto nos da lo siguiente. Vale, estas son las que se han repetido. Guay, ¿no? Vamos al último. Hacer llamadas HTTP asíncronas. Y en paralelo. Vais a flipar con este porque todo este sistemita que he montado es básicamente para lo siguiente. Nosotros, bueno, yo en este caso, tenemos aquí una petición HTTP, que yo en este caso lo he hecho en Java, creándome un HTTP client. Aquí tenemos un HTTP response y aquí he hecho una request. Básicamente esta es la URL de un JSON placeholder, que es básicamente una URL en la que te da datos de prueba. Y en este caso es para los objetos de tipo todo. ¿Qué hago básicamente aquí? Básicamente estos son los IDs de los distintos to-dos que hay en esta petición HTTP. Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente que por cada ID de estos tengo que hacer una petición HTTP. En total, 15 peticiones HTTP. Y luego después, aquí vemos cómo mando con el cliente esta petición HTTP y me va a devolver el body, o sea, la respuesta como un string normal, y me lo paso a una lista. Eso es lo que hago. Vosotros diréis, wow, 15 peticiones HTTP, voy a tardar mucho, qué tostón. No, porque ahí es donde entra en juego el parallel, que se puede aplicar en los streams, que es básicamente, poniéndolo aquí adelante, lo que vamos a hacer es que estos 15 valores de la lista se van a estar haciendo en paralelo, es decir, no en el mismo hilo de ejecución, porque si fuese sin el paralel, tendríamos que estar aquí esperando a que
el mismo hilo de ejecución en el que se está ejecutando este programita de Java, básicamente a que lo hiciese 15 veces. Si lo hacemos en paralelo, no lo está haciendo solo en este hilo que se está ejecutando aquí, lo está lanzando en otros hilos independientemente y luego se juntan para darme los valores de las respuestas que quiero, con lo cual es mucho más rápido, ¿vale? Esa es la diferencia entre hacerlo en paralelo y por eso os digo que en los streams también te dan rendimiento, porque te facilita muchísimo esto. Si no tuviésemos esta funcionalidad, hacerlo de la manera pura, sin estas funciones ya hechas, sería bastante más coñazo. Entonces, si ahora esto lo llamo, ¿veis? Ha tardado nada y menos. Y he hecho 15 peticiones HTTP. Que vale que no tarda mucho por cada una de ellas, pero esto, cuantas más hiciésemos, más se notaría. ¿Veis? Esta es la información de respuesta que da esa API. Entonces, como veis, ha sido nada, un momento. En cambio, si no tuviese el paralel, iría mucho más lento. Pero bueno, ya con esto habéis visto en general un montón de funcionalidades que tiene. Como veis, puede ser muy complejo, se puede dar mucho de sí, por eso lo recomiendo muchísimo. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier duda podéis dejármelo aquí en la sección de comentarios. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.